Gracias, Karen. Muy buenos días a la ministra de Trabajo. Precisamente está aquí con nosotros. Gracias por estar en nuestro programa. Antes de empezar, simplemente quisiera hacer una reflexión que la vamos a analizar mucho más a fondo. El pueblo ecuatoriano le dijo que sí a la pregunta ubicada en el casillero B del referéndum, que dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos y restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución? El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo ayer que el primer extraditable en nuestro país podría ser precisamente Colón Pico, el que le capturaron ayer en Puerto Quito. Y estaba averiguando y realmente es cierto, porque con la decisión del pueblo ecuatoriano ya la extradición está vigente en nuestro país. ¿Que hace falta hacer alguna reforma y alguna normativa? Sí, pero ya el pueblo la aprobó y es una norma vigente en el Ecuador. Y si alguien lo solicita en extradición por los delitos de narcotráfico, en los que al parecer está involucrado, así lo solicita, pues ya se podría iniciar ese proceso. Mañana vamos a hablar con un abogado experto en este tema para que nos pueda explicar mejor. Ministra, buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por esta cordial y fraterna invitación. ¿Cómo evalúa usted la decisión del pueblo ecuatoriano de decirle que no al trabajo por horas? Primero hay que respetar. Es una decisión que fue sometida primero a través de la pregunta en esta consulta popular, y al existir una respuesta hay que evidentemente respetarla. Y hago aquí una reflexión. El año pasado, en la consulta anterior, no se aprobó el proceso de extradición. Hoy en esta consulta se aprueba el proceso de extradición. Son los tiempos. Y recuerdo hace más o menos más de 10 o 12 años, cuando algún grupo de abogados hablábamos acerca de el teletrabajo que forme parte del Código del Trabajo, nos dijeron de todo. A mí me decían vaga y otros epítetos. Entonces yo le decía, pero es que no es un proceso de que sea vaga, es un proceso que hay que irlo incorporando, porque la tecnología es parte del trabajo. Y yo pregunto hoy día, ¿existe el teletrabajo en el Ecuador? Existe el teletrabajo en el Ecuador. Imagínese usted si yo hablara de que ya tenemos que ir pensando en una reforma al Código de Trabajo acerca del uso de la inteligencia artificial, me van a decir que estoy buscando el desempleo. Este es el Ecuador que tenemos. Sin embargo, al ser una política del señor presidente Daniel Noboa Sin, la generación del empleo, el respeto a los derechos laborales, la búsqueda del salario digno, nosotros continuamos con la generación de empleo. Y la ley que permitió el ingreso al campo laboral de los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, que nosotros denominamos la ley del empleo juvenil, ha dado resultados. A la fecha nosotros tenemos aproximadamente ya 70,000 puestos de trabajo para nuestros jóvenes. Eso significa el 25% del total de la masa salarial del sector público. Este ministerio no va a parar. Yo voy a seguir visitando las empresas, voy a seguir visitando las ciudades y los lugares donde creo que se pueden hacer las ferias para generación de más empleo. El ministerio no ha parado de trabajar y así lo seguimos haciendo. Además, impulsamos la ley Violeta. En julio, el país va a conocer las empresas que ya tienen la incorporación de la ley Violeta. ¿Y por qué en julio? Porque en junio terminan los planes de igualdad. Tienen las empresas hasta el mes de junio de este año para que presenten los planes de igualdad ante el Ministerio del Trabajo. Perfecto, entonces vamos trabajando o explicando cada punto que usted ha dicho poco a poco. Primero, quisiera una reflexión de su parte, porque si bien pues aquí en el Ecuador, y esta es la realidad y sobre lo que se debe trabajar cuando se hace campaña o cuando se hacen este tipo de propuestas, y es que enseguida se activan las campañas del miedo, del terror, del pasado, del oscuro, y son súper efectivas, como usted acaba de ver. Y la reflexión que pregunto si lo hicieron es hacia que consideramos que faltó un poco explicar mucho mejor en qué consistía la reforma. Como que se confiaron, ministra, se confiaron de que el ecuatoriano vota en plancha y ya se dieron cuenta que no. Mire, quienes hicieron campaña a favor del no en estas dos preguntas, yo hago esta reflexión. Hicieron campaña por las otras preguntas. Hicieron campaña en contra de la extradición, a excepción de un señor que estuvo aquí frente a usted,
a excepción de él. El resto no. Solo se enfocaron en 2 preguntas que no tenían los pilares necesarios en el plan de seguridad. La consulta tenía 2 pilares. El plan de seguridad que tiene la mayoría de las preguntas. Y ahí va una pregunta interesante, que es una pregunta relacionada a los juzgados de especialización en materia constitucional. Las 2 preguntas que obtienen el no son las preguntas de campaña. En efecto, utilizaron una vieja política publicitaria que sirvió para fomentar y mantener la etapa más fea que ha vivido la humanidad, que fue la etapa del nazismo. Repetir una mentira 1000 veces. Le dijeron a la gente que los iban a despedir. Creo que ahí el miedo sí caló, porque nadie quiere perder su trabajo. En el Ecuador queremos tener trabajo. Pero mire el resultado en el exterior. Gana el sí. Así es. Y yo le digo aquí algo que a mí me resulta de mucha reflexión. Gana el sí en los bastiones tradicionales de los políticos que hoy no residen aquí en el Ecuador, que por eternas vacaciones viven fuera del país. Las personas que votaron allá conocen exactamente los beneficios del trabajo por hora. El segundo rubro de ingreso que permite mantener la economía ecuatoriana es justamente el ingreso de las remesas. Allí entonces radica lo que significa el contraste entre la realidad y una historia que pasará en algún momento justamente al análisis de aquello, al análisis de la historia. No es fácil cambiar todo este proceso político que hemos vivido. Yo he hecho el análisis de los procesos de esta naturaleza, como el que vive el Ecuador, y alguna vez conversaba con unos expertos internacionales antes de ser ministra, y yo les hacía una pregunta: ¿qué tiempo nos va a llevar aquí en el Ecuador a reinstitucionalizar todas estas instituciones que fueron cooptadas por el pensamiento único? ¿Sabe cuánto tiempo me señalaron? 10 años. Y yo no voy a contar esos 10 años después del año 2018, no los cuento, porque este primer periodo de los 4 años y el siguiente periodo de más de 2 años no sirvieron para reinstitucionalizar el Estado. Es a partir del periodo del presidente Daniel Noboa. Quisiera que pongamos en pantalla producción que trabaja muy rápidamente, por favor, si me ayuda a poner en consulta popular, en referéndum, el tema de las preguntas D y E, pero poner en donde dice seleccione una opción Canadá y Estados Unidos. Allí lo que vamos a ver, ministra, es que en la pregunta 3, que habla sobre el trabajo por horas, el 63.97% de los migrantes que están en Canadá y Estados Unidos votó que sí al trabajo por horas. Y también que sí al arbitraje internacional, en mayor proporción, por cierto, pero bueno, ese no es tema de análisis de esta entrevista. Y en el tema de Europa y Oceanía, o quizás sí, porque eso también atrae trabajo. En el tema de Europa, Asia y Oceanía, la decisión está un poco más pegada, pero de todas maneras el 52,9% de los migrantes en Europa y Oceanía votó que sí a la pregunta del trabajo por horas y que sí a la pregunta sobre el arbitraje internacional, que iba a traer más inversiones y por ende más trabajo. Ministra, tenemos una realidad en este país y en este programa, en este medio de comunicación, hacemos periodismo de reflexión. Mire cuántos ecuatorianos se arriesgan a cruzarse diariamente la selva del Darién, diariamente Centroamérica, que es otro peligro, diariamente México, que no solamente es peligroso cruzarlo por la cuestión del territorio, del terreno, no es lo físico del terreno, el desierto, el Río Grande, sino todas las mafias que ahora están secuestrando ecuatorianos en la frontera, asesinándolos, hiriéndolos, en fin, sometiéndolos a unas torturas y a unas cosas horrorosas. Pues estos ecuatorianos cruzan hacia los Estados Unidos, los que logran hacerlo, a trabajar de ilegales, pero por horas. Van allá a trabajar por horas. Y los que están legales también. ¿Cómo se explica esto? Por horas y por menos valor del que podían haber ganado aquí en el Ecuador. Porque aquí se empezaba ganando, si trabajaban un día sábado o domingo, más de $7, aproximadamente $8. Y si trabajaban en sectores que están en la tabla sectorial, el sector más alto era el sector petrolero, donde podían ganar $12.99. Y en estos países
en donde existe el trabajo por hora, también existe el trabajo por hora dependiendo la rama. No es lo mismo el que trabaja por hora, por ejemplo, en la rama técnica, alguien que trabaja en lo que es radiotelecomunicaciones, en lo que es electricidad, que una persona que es obrera o una persona que trabaja poniendo botones. El trabajo por horas también tiene diferentes valores. En los Estados Unidos. En los Estados Y Unidos. nuestros migrantes se van a trabajar, y sobre todo en principio, en los lugares más precarios, en las fábricas, donde les pagan incluso menos del valor legal. Porque su situación es ilegal. Exactamente. Entonces se aprovecha de la situación de migrante que tiene y al no estar legalizada su situación, el valor es menor. Pero esto es parte de la historia del Ecuador. Claro, pero la reflexión también, ministra, es que a pesar de esas precarias condiciones que lamentablemente a las que tienen que someterse nuestros migrantes, fíjese que ellos contribuyen para el segundo rubro más alto de financiamiento del Ecuador. Es decir, es para la reflexión y aquí nos negamos a tener esa opción. Porque que finalmente, a pesar de las malas condiciones, puede ser una buena opción para la economía. Lo será en algún momento, cuando ya sea práctico, porque existen mecanismos. Nosotros vamos a vivir un proceso electoral el próximo año, donde vamos a elegir a los nuevos dignatarios, y tengo mucha esperanza en que el legislativo cambie en las fuerzas políticas internamente, para ir buscando en materia laboral más espacios que permitan, a través de reformas al Código de Trabajo, brindarle más oportunidad a quienes no tienen trabajo. Esta pregunta por hora iba enfocada exactamente al 70% de la población económicamente activa que no tiene trabajo pleno. 1.700.000 personas en la informalidad, es decir, que no llegan en el diario que se hacen, en el diario que obtienen, a $460, que es el salario básico unificado. Por eso el Ministerio de Trabajo habla de la política de formalizar a los informales a través de la asociatividad, y estamos terminando de construir este proceso que ya existe en otros países. De hecho, hemos tocado puerta en Colombia con el viceministro de Trabajo de Colombia para que nos cuente cuál ha sido la experiencia de los informales, cómo lograron entregarles empleo pleno desde su puesto de trabajo. Y esto ha sido a través de las formas como los han ido asociando. Estamos en conversaciones también con otras personas que manejan experiencia en otros países, porque es importante fomentar el trabajo, que no solo les permiten tener un espacio de realización, sino que se debe cumplir con un requisito y una garantía constitucional. El Estado debe entregar trabajo. En el sector público ya no hay. En el sector público no hay. En el sector público hay que disminuir. Más que disminuir, en el sector público hay que legalizar a través de los concursos públicos de mérito y oposición a los contratos ocasionales. Y estamos terminando de trabajar el primer concurso público que se va a realizar con inteligencia artificial para 1.300 personas. La entidad responsable de este concurso lo anunciará en el momento oportuno y es trabajado con el Ministerio de Trabajo. Pero, ¿cómo es eso, ministra? ¿Van a meter más gente al Estado? No. Se van a convocar a 1.300 personas para entregarles los nombramientos definitivos. Los que están ahorita con contratos ocasionales, que tienen contratos ocasionales que llevan 5, 6, 7 años y nunca les hicieron el concurso de mérito y oposición. Entonces se va a hacer este primer proyecto de concurso de mérito y oposición con inteligencia artificial. ¿Pero qué quiere decir con inteligencia artificial? Porque yo qué esperaría de esa inteligencia artificial, que por ejemplo ubique que hay cargos públicos que están ocupados por alguien que tiene un cargo oficial y alguien que tiene un cargo ocasional, pero el que hace el trabajo desde lo ocasional hace todo el trabajo del que tiene el cargo fijo y que de carrera. La diferencia radica en la aplicación de la tecnología, como el auxiliar en el trabajo que usted está desempeñando. Es la aplicación al 100% de la tecnología para que usted el trabajo que realice tenga esta ayuda y por ende el trabajo sea más eficiente, más eficaz, incluso en menos tiempo. En otros países se habla ya no de elaborar 8 horas diarias, sino de elaborar 6 horas diarias. Son los nuevos tiempos. Pero aquí en el Ecuador estamos un poco peleando contra las piedras y contra los muros. Pero contra las razones
y las sin razones siempre habrán certezas sobre A ver, realidades. vamos aclarando lo que usted está diciendo. 1.300 personas y mi pregunta es, ¿les van a meter al Estado pero van a sacar a los que no trabajan? No, Porque hay personas que están duplicados en el mismo puesto, hacen el mismo trabajo, pero el que tiene el trabajo ocasional, ese sí trabaja porque cuida su puesto, pues está siempre con el peligro de perderlo. Pero el que tiene trabajo fijo no hace nada y está ahí chupando del gobierno. Bueno, esas son las reglas de Del juego. Estado. Son las reglas de juego en los concursos de mérito y oposición. La Corte Nacional de Justicia también tiene un concurso nacional para jueces. Son las reglas de juego. Participan 800, hasta lo que se sabe de la información. Acá son 1.300 cargos para tener nombramientos definitivos. Si esta entidad considera que de los 1.300 cargos aún requiere tener contratados a través de la LOCET con los contratos ocasionales, 30 personas, 40 personas, 50 personas, la sugerencia que el Ministerio del Trabajo le ha dado que sean contratos por un año y que al terminar el contrato se le tiene que dar por concluida la contratación y si se requiere nuevamente será contratada. Esa dinámica no existió en el sector público. Claro, pero no me responde mi pregunta. Y mi pregunta es si estas personas que van a ser contratadas a través de este concurso van a ocupar cargos en donde hay trabajo, porque están ocupando hoy, están haciendo el trabajo de los que tienen el puesto oficialmente que no están trabajando. Es decir, hay dos personas haciendo lo mismo, uno con un contrato ocasional y otro con un contrato definitivo. Vamos a hacer la respuesta con un ejemplo sencillo. Yo convoco para 5 cargos. Para 5 cargos que van a tener nombramiento definitivo. Y tengo 10 aspirantes. ¿Quiénes ingresan? Los 5. Van a participar los 10. Este es el concurso. Ingresan los 5 que ganan el concurso y obtienen el nombramiento definitivo. Si yo en estos 5 de acá requiero por necesidad institucional, haré contratos. Porque el balance es que en los contratos ocasionales hay personas que tienen 2 años, 3 años, 4 años y hay algunas personas que llegan hasta los 8 años, pero no tienen los contratos definitivos. ¿Por qué? Porque no tienen los nombramientos. Y de esa política se está preocupando también el Ministerio del Trabajo. Usted dice que en otros países ya la tendencia es hacia una jornada laboral de 6 años. De 6 horas. De 6 horas, perdón, de 6 horas. Explíquelo, ministra, porque entonces si no ya van a decir que se va a reducir la jornada laboral y vamos a ganar menos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona en otros países? Antes de que el pánico y el miedo cunda. Mire, en Europa, que es donde se aplica, y hace más de 15 años, recuerdo en un proceso electoral en Francia, la primera mujer candidata a presidir en ese momento, Francia, Ségolène Royal, ella planteaba lo siguiente: 1.300 euros la remuneración mensual para trabajar 6 horas diarias. No ganó, ganó otro candidato. Y hoy en Francia se plantea exactamente lo mismo. ¿En función de qué? En función de que usted no requiere mayor tiempo para la producción porque tiene auxilio a través de ¿qué? De la tecnología. Pero entonces no quiere decir que te van a pagar menos, más bien son 6 horas mejor con el valoradas. Mismo salario, mejor valoradas. Se paga más. Mejor valoradas en la rendición de la producción, pero el valor sigue siendo el mismo. Son los nuevos tiempos, pero si nosotros hablamos de estas cosas en el Ecuador, me van a decir exactamente lo que usted acaba de señalar, que se va a reducir el salario. Pero, como le decía hace un momento, en el Ecuador a veces los derechos que tienen relación en muchísimas ocasiones ya con derechos adquiridos y consagrados a plenitud en otros estados, aquí como que nosotros a golpe y porrazo los vamos consiguiendo. Cuando hablábamos de las remesas hace unos minutos atrás, hace mucho tiempo, en el año 2001-2002, hubo una mujer que comenzó a hablar de la reforma tributaria, Elsa Romolerú de Mena, y le dijeron de todo a Elsa Romolerú. Pregunto, ¿qué rubro representa la reforma tributaria en el sistema tributario en el Ecuador? Un valor extremadamente importante, más de 7.000 millones de dólares al año. ¿A través de qué se consiguió? De impuestos. De impuestos, pero a través primero de ¿qué? De las reformas legales. Y fue muy duro para ella darle a entender al Ecuador que era necesario entrar a esta reforma, porque lo que más había había evasión tributaria. ¿Qué dice la ministra de Trabajo? En el Ecuador hay muchos desempleados, muchos desocupados, muchos subempleados.
¿Cuál es el mecanismo? Busquemos el trabajo por hora. Dijeron que no, muy bien, cerremos esa puerta. Vamos a seguir impulsando. A buena hora tenemos la ley Violeta, y tenemos la otra ley, que es la ley líder del presidente Daniel Noboa, la ley de empleo para los jóvenes. Antes de pasar al detalle del plan B, eso es lo que estaba preguntando en Twitter, si usted tiene un plan B, vamos a hablar de ese plan B. Pero en el tema del trabajo por horas, ya vemos cómo son los procesos en el Ecuador y creo que en el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene miedo al cambio, tiene miedo a enfrentar a cosas nuevas que puedan cambiar las reglas y sacar de la zona de confort a determinados grupos que están cómodos teniendo su trabajo. Y bueno, tienen razón, es comprensible, pero no le faltó explicar mejor, ministra, esto de las dudas que generó los distintos precios del trabajo por hora, digamos, del valor de la nueva hora en esta nueva modalidad, abonó a las dudas. No le faltó al gobierno dedicarse más, era muy fácil explicarlo, poniendo ejemplos, quiénes se van a beneficiar. Hasta ahora no sabemos quiénes se beneficiarían. De los 7 de cada 10 que no tienen empleo, ¿a qué empleos habrían podido aspirar por horas? ¿Y con cuántas empresas podían trabajar? Es decir, podían llegar a trabajar 8 horas al día a un valor más, Mire, más alto. Las explicaciones fueron abundantes. Incluso se señaló que una de las razones del trabajo por hora era en función de que a partir del 1 de mayo nosotros tenemos ya la vigencia plena del Tratado de Libre Comercio con China. Y la ministra explicó en muchísimas ocasiones a través de los importantes medios de comunicación que coadyuvaron a todo este proceso informativo en todas las preguntas de la consulta popular, de que en el mercado chino se van a ingresar nuevos productos, ya no el producto tradicional del banano, y que necesitamos más mano de obra a fin de poder cubrir el mercado que obligatoriamente el Tratado de Libre Comercio con China demanda. Productos como la sandía, como el arándano, como la pitahaya, como la uvilla. Y mire, costa, sierra y oriente. Se requiere más mano de obra en el sector agroexportador, donde se han generado los trabajos de los jóvenes en el sector agroexportador. Camaroneras, exportadores de flores, exportadores de pescado, exportadores de tilapia, es decir, en el sector agroexportador. Y así vamos a seguir trabajando. ¿Sabe lo que a mí me ha llamado la atención en los contratos de los jóvenes? Que las provincias que más han contribuido en la generación del trabajo para los jóvenes son las provincias de la sierra, Cotopaxi, Pichincha, Guayas. Y hacemos una reflexión y un análisis de datos y de las empresas, sector agroexportador, sector privado. Probablemente las cámaras, los principales representantes de los empresarios debieron haberle dicho al país y a los trabajadores, nosotros no vamos a despedir absolutamente a nadie, porque el trabajo del contrato por hora no solo que era un planteamiento del señor presidente, a quién también beneficiaba, a quién iba a coadyuvar en este proceso de incorporación masiva al campo de la producción, también a quienes integran el sector productivo, a los empresarios. No lo hicieron. Las mayores dudas se generaron sobre la posible reacción o actuación de determinados empresarios, es decir, estaban hablando mal de ellos. Yo sí creo que deben hacer una mea culpa, porque también debieron salir a dar su punto de vista y abrirle las puertas a estos nuevos trabajadores, dándoles la seguridad de que no se van a violar sus derechos. Se quedaron callados también, por eso digo que faltó explicar, faltó entusiasmo alrededor de una posibilidad que no sé si usted veía ahí la solución al problema de la falta de empleo o es una herramienta. No, era una herramienta, no es una solución definitiva, es una herramienta porque conseguir trabajo para aproximadamente 4 millones de personas en el Ecuador no es un tema fácil. 6 millones me parece que son. No, somos 8.300.000 personas que conformamos la población económicamente activa. De la población económicamente activa, en más o menos 2.700.000 personas tenemos trabajo, sector privado y sector público. La diferencia está dentro de la población que no tiene
trabajo pleno ni salario digno. Y aquí también hay una división importante, que es el subempleo y otras Por eso son definiciones. 6 millones más Sí, o menos aproximadamente. aproximadamente. Entonces, no es un tema que se lo puede resolver de la noche a la mañana. Es todo un proceso y este proceso evolutivo lleva su tiempo. Era una posibilidad. No se lo consiguió ahora, pero valió la pena. Ahora quiero hablar sobre el trabajo, el empleo joven, la ley y la política de gobierno de empleo joven. Usted habla de 70,000 nuevos empleos, pero del otro lado los expertos hacen una lectura de lo que está sucediendo en el Seguro Social y pues dicen que no están reflejados esos empleos plenos como nuevos afiliados al Seguro Social. ¿Cómo se explica eso? Porque hacen una lectura sesgada y además una lectura incorrecta. Ellos hacen la siguiente lectura. Tengo aproximadamente 3 millones de personas afiliadas. Entonces tengo 70,000 nuevos contratos de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo y tengo que tener ahora 3,070,000 personas afiliadas al Seguro Social. No se puede hacer esa lectura. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo también registra mensualmente más de 50,000 actas de finiquito por terminación de relaciones laborales. Y la primera causa de la terminación de relación laboral con registro de acta de finiquito es porque el contrato terminó por mutuo acuerdo. Al año, el Ministerio de Trabajo registra más de 700,000 actas de finiquito. Esto no significa, si yo hiciera ese mismo diagnóstico muy sesgado, de que se han perdido 700,000 o 700,000 puestos de trabajo. No, no hay tal cosa. Estas actas de finiquito terminan y en otras ocasiones, de manera automática, después de 2 o de 3 meses, vuelven a registrar contratos de trabajo. En el tema del seguro social, existen personas. Esto se tiene que registrar acá. Por lo tanto, los 3 millones están siempre a la baja, siempre subiendo, pero se tienen que registrar. ¿Qué se tiene que registrar? La desvinculación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se registran también las personas que se jubilan. Se registran también los trabajadores que fallecen. Consecuentemente, no es un valor numérico al que yo le tengo que permanentemente hacer suma. Tengo que bajar y tengo que seguir registrando. Está claro. Por otro lado, y mi última pregunta, usted habla del trabajo joven, que están los jóvenes son considerados entre que 18 a y 29 años. pero los millennials son jóvenes también y están entre los 29 y los 40, 42 años. Esos son los millennials, ya no son chiquitos, ya son grandes. Y esa es un grueso de la población, son nativos digitales, son extremadamente preparados, es la generación que se dedicó a hacer maestrías, PhDs, una carrera, dos, que se dedicaron a estudiar y ahora no encuentran trabajo. No encontraron trabajo en su etapa joven y no encuentran trabajo ahora. Y peor, bueno, más triste es la situación de los que están por los 40 años y han sido, pues, víctimas de la pandemia, de la falta de la crisis económica, de las consecuencias de las guerras, no sé, de todo, y se han quedado sin empleo. Darle trabajo a uno de 40, ni hablar de los de 50, ni les nombro, pero a uno de 40 es imposible, ministra. ¿Por qué estamos dejando de lado esta población que también es joven? Mire, Naciones Unidas es la que define la edad entre 18 a 29 años y la categoriza como edad de jóvenes. No es el gobierno como tal que decidió ponerle a esa edad la categoría de jóvenes. Esta es una clasificación y una categorización que da Naciones Unidas. ¿Por qué nosotros construimos esta ley desde el gobierno? La construimos porque cuando vimos el informe de la CEPAL señalaron 2 hechos, que los sectores más olvidados en tema de empleo en el Ecuador es el sector de los jóvenes y el sector de las mujeres. No teníamos que trabajar mucho en el sector de las mujeres porque teníamos ya la ley Violeta vigente. Decidimos trabajar en el sector de los jóvenes en base a los datos del INEC, 200,000 jóvenes sin empleo. En estas edades, entre los 18 y 29 años de edad. Esta ministra no va a desamparar jamás a quienes tampoco tienen trabajo en este momento en las edades que usted acaba de señalar, que les dice la edad de los millennials comprendidos en los 40 años, hasta los 40 años de edad, y habla también de hombres y mujeres que llegan a los 50. Yo a ellos les llamo las personas de las dobles primaveras. Yo soy una mujer que pronto va a cumplir 60 años y uno de mis viceministros tiene más de 70 años, porque sí valoro el conocimiento y la capacidad. Y una de las razones también del contrato por hora era para permitirles a este segmento poblacional que laboren. Sin embargo, hay que impulsar.
el trabajo para ellos. Creo que una de las herramientas principales que tenemos es la Ley Violeta y estamos impulsando la incorporación de mujeres sin límites de edad, ya no enfocado en el tema de los 18 y 29 años de edad, sino en edades superiores. Como le digo, yo las llamo las mujeres de la doble primavera y lo estoy haciendo en el sector privado y en el sector público muy poco, pero vamos a presentar ya las empresas que están cumpliendo. Perfecto. ¿Cuántos empleos se van a generar para mujeres a través de la Ley Violeta? Que entiendo que hay incentivos para las empresas que contraten mujeres. Sí, existen incentivos y los planes de igualdad van a dar los resultados a finales del mes de junio. El ministerio extendió el plazo. Nosotros extendimos el plazo de 6 meses a través de un acuerdo ministerial en el mes de enero de este año que decurre. Dimos 6 meses de plazo para que las empresas sigan trabajando con los incentivos tributarios y con la incorporación de mano de obra femenina. ¿Y cuántos empleos se podrán generar? Yo pienso que vamos a tener una incorporación que puede estar superando los 10,000 puestos de trabajo, pero los resultados oficiales los vamos a tener en el mes de junio. Ya se están inscribiendo las empresas y hoy día vamos a tomar contacto con varios GAP del país, con quienes ya hemos conseguido los números de teléfono, etcétera, de los departamentos de talento humano, a fin de que puedan presentar los planes de igualdad, así como hicimos hace 2 meses atrás, que le presentamos al país instituciones privadas e instituciones del sector público con cero violencia contra las mujeres. Venimos trabajando en eso también. Vale la pena conocerlos. Muchísimas gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, pues ustedes ya conocen los planes que de aquí en adelante se podrían estar implementando, pero siempre la reflexión es buena y que a futuro no se descarten nuevas posibilidades para poder atender las necesidades de un sector que en este momento es la mayor parte de ecuatorianos que están en el sector productivo y que no tienen trabajo. Mañana conoceremos a una empresaria que se ha preocupado por preparar a través de un plan de responsabilidad social a decenas de mujeres jóvenes en lo que se llama la programación de aplicaciones. Un trabajo muy bien pagado, muy bien remunerado, que podría beneficiarse o podría haberse beneficiado del trabajo por horas y permitir que estas mujeres trabajen aquí en el Ecuador y también para otras empresas en el mundo, pues generando un dinamismo y una economía muy buena para ellas y también para nuestro país. Mañana conoceremos esta opción. Gracias, ministra, que tenga un muy buen día. Buen día.